Siempre, aunque sea un viejo conocido de la casa, creo que es necesario presentarlo y contar de que el profe Alberto es director del posgrado en resolución de conflictos y nuevas tecnologías, director del Observatorio del Conflicto y docente en la licenciatura de resolución de conflictos y mediación en la UNTREF. Básicamente, si tienen un lío, lo tienen que llamar a Alberto porque lo resuelve completamente. Conflicto académico legítimo versus acoso moral universitario, a.k.a. alias mobbing. ¿O no, profe? ¿Qué tal, chicos? Bueno, buenos días. Llegamos al final, porque para hablar sobre esta pregunta disparadora, me gustaría compartir algunos conceptos del glosario de lo que significa esto que es el acoso moral. La mayoría de ustedes conocen la palabrita maldita, bullying. Sí, bien. La tenemos. Bullying viene de bully. Bully significa en inglés matón. ¿Ok? Entonces, lo primero que conocemos, o cuando nosotros fuimos chicos íbamos a jardín de infantes y de ahí en más, comienza nuestra relación con el bullying, el acoso moral escolar. Sí. Generado por, en general, compañeros. Bien. El acoso moral presencial, que hoy no es lo mismo que el acoso moral virtual, pues tiene características completamente distintas. El acoso moral presencial es cuando un grupo de compañeros deciden hostigar repetidamente a un, o a dos, o a tres, o a otros compañeros, siendo estos los que lo acosan que tienen mayor poder físico. En general se produce de los poderes físicos versus las capacidades intelectuales. O sea, vos sos el sabelotodo, vos sos el tragalibro, vos el chupamedia del maestro, de la maestra. Cuando se estereotipan esas características, en general los otros que vienen rezagados en el aprendizaje o que no les importa tanto el proceso de estudio, empiezan a generar conductas repetitivas. Esas conductas repetitivas hostiles, de acoso, pueden ser mínimas y en general escalan. Los conflictos escalan. Esto es un conflicto que les voy a graficar qué es un conflicto. La definición más sencilla de conflicto es, miren mis puños, un choque de intereses. Bien. Cuando mi interés choca con el de otro, tengo un conflicto. En realidad también podemos decir que un conflicto es una percibida divergencia de intereses. Por ejemplo, vos podés decir que este aparato es para sacar fotos y ella puede decir que es para hablar por teléfono. Los dos dicen la verdad, pero ven una misma cosa distinta. Ahí tenemos un conflicto. El conflicto en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es un conflicto. A veces es de crecimiento, a veces de daño. Ahora, para no extenderme en el bullying escolar, pero quería contarles un poquito el origen, pasamos a otra categoría que se llama mobbing. El mobbing normalmente se conocía en los ámbitos laborales. ¿Y qué es mob? El origen, el hostigamiento por parte de una muchedumbre. Una muchedumbre hostil, en inglés se dice mob. ¿Ok? Entonces, ¿por qué muchedumbre? Porque cuando les digo a mis compañeros de trabajo, ¿vamos a almorzar? No, tenemos todas cosas que hacer. Y de repente paso por el bar de la esquina y están todos almorzando. Es el cumpleaños de Carlito. Sí. No, Carlito no hace nada. Valeria no hace nada. Están todos en lo de Valeria, menos yo. Entonces, esas conductas, es verdad, ¿no? Esas conductas... Yo soy Valentina. Valentina, no bueno, era con B corta. No, estamos bien, va por ahí. Hasta Val llegué. Bueno, entonces, están todos en el cumpleaños de Valentina, menos yo. Que eso también es mobbing. Sí, generalmente es el modelo de mobbing laboral. Después de mobbing laboral. Y después está el concepto de mobbing universitario. Bien. El mobbing universitario es el que se produce entre estudiantes, desde directores de cátedra, directores de carrera a estudiantes o
a otros docentes a los cuales no se les permite repetitivamente participar de determinados trabajos, investigaciones o ascensos. ¿Sí? Bien. Entonces, puede haber un conflicto, un choque de intereses en una investigación que sea legítimo. Y puede haber un choque de intereses en una investigación que no sea legítimo y que sea mobbing universitario. ¿Y cómo es uno legítimo y uno no legítimo? Bueno, uno legítimo es yo presento una propuesta para una determinada investigación y necesito un determinado equipo de trabajo y soporte de la universidad y la universidad me puede decir, podemos decirlo hoy, no hay fondos, no disponemos, no tenemos equipo docente, no tenemos equipo administrativo para acompañar, pero no es un hostigamiento a mí como docente que llevo un proyecto. Bien. Ahora, por otro lado, si yo reiteradamente llevo proyectos y a mí, enfrente a mis compañeros de investigación, se me desmerece o me dice, y este siempre trae pavadas, ¿qué se suma al conflicto genuino? Se suma el chimenterío, se suma el radiopasillo, se suma el desprestigio permanente y reiterado. La famosa chusma. La chusma. Eso en realidad se llama radiopasillo o efecto Juanita. Juanita escucha en el... No se rían, efecto Juanita. Sí, sí. Juanita escucha en el despacho del rector, dice, este tipo me tiene podrido, siempre viene con cosas que no se pueden hacer. Juanita sale y explotan los comentarios. Es una despectivos. distribuidora, Juanita. Juanita Tac, 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 distribuye. tac, tac. El efecto Juanita es la distribución de los rumores que Bien. no tiene importancia si son ciertos o no. Te agrego una cosa y no quería interrumpirte. Algo muy importante para tener en cuenta en el conflicto. No tiene ninguna importancia si es real o inventado. Ninguna importancia. El daño que causa es exactamente el mismo. Sí, sí. Se entiende. No, sí, sí. O sea, creo que a partir de vivencias propias o de verlo en el alrededor queda claro. Ahora, mi pregunta es, la diferencia entre bullying y mobbing, ¿es el espacio en el que se da? Porque en la escuela primaria, secundaria, jardín, Sí. todo eso es bullying y es más de compañero a compañero y Claro. en un espacio académico, universitario, ya pasa a ser... Claro, tanto el bullying como el mobbing tiene características de ser horizontales, porque puede desarrollarse entre pares, o vertical, donde alguien que detenta la autoridad castiga siempre a la misma persona. Castiga a cosas, Sí. desmerece, ¿sí? Pero también puede haber casos de lo que se llama bullying o mobbing ascendente, porque puede haber un jefe pusilánime en una organización cuya parte de sus subordinados igualmente lo hostigan. Claro, quiero decir, por ejemplo, unos alumnos de tanto universidad o secundario le pueden hacer mobbing o bullying a sus profesores. Sí, Bien. definitivamente. Bien, 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 bien. Y hay casos, obviamente. Creo que de hecho conozco más de esos que al revés, que a la inversa, de profesores a alumnos. ¿Usted conoce casos? Sí, claro. ¿Y lo sigue tratando hoy en día? No, a ver, conozco los casos. Ahí me das pie a la respuesta mágica. El bullying o el mobbing son dos flagelos, tienen una categoría superior a conflicto. Flagelo Bien. o conflicto con características especiales, muy fácil de diagnosticar, muy difícil de abordar. Ok. Y a ver cómo es ¿Por eso. qué? Claro, porque si alguien porque es chupamedia del profesor, todo lo tienen claro, porque tiene una conducta él repetitiva también de señor, señorita, señora, usted necesita, yo le hago, yo le ayudo, ¿sí? En ese un determinado estereotipo. Bien. Tiene esa conducta, digamos, de alguna manera recurrente. Y entonces un grupo de compañeros o compañeras lo comienzan a hostigar permanentemente. Ya no importa con qué lo hostigan. Una chinche en el pupitre o en la silla, una pegatina en la espalda, robarle la comida que trajo, cualquiera de esas acciones. No invitarlo a ninguna actividad insultarlo. colectiva, insultarlo. No, pero a veces puede ser incluso más sutil y lastima igual, como esto de Exactamente. quizás, Sí, sí. públicamente no invitarte. Muchas veces tiene que ver con las características físicas, o sea, Sí. en ese sentido. Y en ese caso no se puede abordar como un conflicto común donde estamos vos y yo y quizás recurrimos a un facilitador, no mediador. La palabra es facilitador para ayudarnos a recomponer
profe? Sí. Y con esto que decías de que a veces quizás nace a partir de una condición física de otra persona o simplemente una característica. Sí. La persona que lo hace, ¿siempre lo hace con intención? ¿Siempre es consciente? ¿Puede darse el conflicto a partir de otros...? Sí, siempre es consciente. Lo que pasa es que el nivel de venganza sobre una determinada... Suponete, venía el examen, ¿sí? Déjame copiar. No. ¿Déjame copiar? No. A mí no me gusta que se copien de mí. Puede ser un episodio disparador de lo que se llama la escalada del conflicto. Empieza a escalar. Porque muchas veces nosotros nos peleamos con alguien y no recordamos por qué nos peleamos. Pero cuando nos cruzamos por la calle, nos ponemos colorados, nos da un escozón, miramos para otro lado. Ahora, si yo te pregunto a vos, ¿por qué te peleaste con él? O a él, ¿por qué se peleó con vos? Seguramente las dos narrativas son distintas. Nadie tiene claro el origen. Lo único que sabés es que estás enojado. Pasa siempre, eso pasa siempre. Es que, por eso, ahora, esa situación donde algunos hostigan a otros permanentemente, si no hay una participación institucional es muy difícil de abordar. Y los códigos de convivencia que tratan de redactarse son muy lindos desde la tinta, imposibles muchas veces de ejecutar, porque en la gestión de un conflicto tiene que haber cierta voluntariedad. Claro. Es lo que vos me preguntaste. El que hostiga es capaz de reconocer que hostiga y es capaz de dejar de lado esa conducta. Bueno, necesita una resocialización. Es como si fuese una justicia restaurativa. Restaura al que él tome conciencia que está causando daño, que no le hace ningún beneficio a él y que puede llevar a una persona inclusive al suicidio. Hoy escuché que en la Argentina tenemos un promedio casi de un suicidio adolescente por día. ¿Por día? Por día. Cosa que muchos, sí, obviamente que como el suicidarse es una vergüenza, inclusive para muchas religiones, la propia familia lo oculta. Ahora en España el acoso moral en el trabajo, el mobbing, es el mayor índice de muerte en los ambientes laborales. ¿Cuándo ocurre? Entre el domingo a la noche y el lunes a la mañana. Cuando yo empiezo a pensar que el lunes tengo que ir a laburar y me voy a encontrar con mis compañeros o mi jefe que me va a hacer la vida imposible. Durísimo. Yo necesito trabajar, necesito el dinero y lucho entre mis necesidades básicas y el pánico que me da cruzar la puerta de la oficina donde trabajo. Y eso, perdón, y eso que ayer fue el Día Mundial de contra la prevención al suicidio. Bueno, ayer en Argentina tuvimos el episodio en Mendoza, donde una chica de 14 años entró armada al colegio y pedía por la profesora de matemáticas que aparentemente la hostilizaba. ¿Dónde está la profesora Raquel? Parecía Los Auténticos Decadentes. Vení Raquel, vení con los muchachos, que la estaba llamando para atenderla, pero un despropósito. Hace unos años yo estuve con la doctora Millán en un proyecto de la Peace Foundation Education en Miami y estaban con un tema de detección de ingreso de armas en los colegios de Boca Ratón, un lugar en la Florida donde hay gente de mucho dinero, pero ya tenían el tema del ingreso de armas a las escuelas, por eso en la mayoría de las escuelas allá hay arcos para detectar el ingreso de armas. ¿No? Arcos metálicos para detectar, cosa que nosotros no tenemos. No digo que tengamos que tenerlo, digo que todo lo malo derrama norte-sur y todo lo bueno puede derramar también norte-sur. Entonces, no, sí, prefiero que no haya en las puertas de las escuelas por no tener esa necesidad. O sea, pero, qué grave que existan escuelas en las que necesiten un aro para identificar si alguien entra con armas o no. En Estados Unidos casi todas las escuelas tienen detector de ingreso de armas. Obvio. Para volver sobre el móvil académico, profe, seguramente en los próximos días se va a conocer, pero este comportamiento que apareció en la chica en Mendoza, desde una visión como profesional, no como especialista en el caso, porque es muy difícil y aparte pasó ayer, si no me equivoco. Ayer fue. ¿Puede ser el mobbing una de las causas de esta reacción? Absolutamente. O sea, te lo pongo de esta manera.
Uno puede querer vengarse del profesor que le hace daño recurrentemente o vengarse de sus compañeros que lo hostigan. Uno toma la salida de suicidarse y otro puede tener una reacción interna de querer matar a alguien. O sea, son dos. Un conflicto nace como algo fugaz o intermitente. Uno lo ve. Vos decís, con esto voy a tener un problema. Bueno, pero tengo otros problemas. Entonces, lo dejo. Ahora, ¿qué pasa? El paso del tiempo no resuelve nuestros conflictos. Nosotros tenemos que abordar el conflicto. Y cuanto más rápido lo abordamos, más fácil es desescalarlo. Les doy un ejemplo muy sencillo. Tengo una reunión en la oficina dentro de 10 minutos. Subo al auto, se me enciende la luz del aceite. Decisión. Lo atiendo ahora en la estación de servicio que está enfrente o subo a la autopista y en 10 minutos llego a la reunión y después lo llevo. O sea que ese ejemplo de la luz que se enciende y apaga es el aviso de que potencialmente voy a tener un conflicto. Resultado, a lo mejor a los 5 minutos estoy arriba de la autopista con el capó levantado y el auto echando humo. Claro. Me avisó, lo dejé escalar, no lo abordé. A lo mejor llego, a veces zafo, pero básicamente el conflicto siempre nos avisa. Profe, sí. Perdón. No, perdón vos. Diferencias entre conflicto y abuso, porque tengo acá un par de anotaciones. Acoso. Disculpa. Sí, abuso. Sí. No, pero está bien, pero está bien dicho, o sea, como concepto. Pero ahí estamos en lo que se llama sexual harassment, que en el ámbito del trabajo es acoso sexual. Sí, igual no me refería al abuso, o sea, me refería más a un abuso de poder, más que un abuso sexual, pero estamos acá con la palabra acoso, así que mantengámonos ahí. Puede tener de los dos, ojo. Sí, seguro. Puede tener de los dos. Pueden ir de la mano. Pero acá te preguntaba puntualmente sobre si dentro de el desarrollo de un conflicto puede haber diferencia con el acoso o si siempre son cosas que van de la mano, si los dos pueden durar lo mismo, cuáles son los efectos en las personas de haber atravesado un conflicto con un otro o atravesar un acoso por parte de otro. Tengo entendido que tenemos un cuadro, ¿no, chicos? Si se puede ver así mientras lo así lo recorremos. A ver, mira. Sí, ahí está, comparación de aspectos claves. Ahí va, tenemos que los conflictos académicos legítimos duran... son episodios puntuales resolubles y el acoso moral universitario es una conducta persistente y prolongada. O sea, una cosa puede ser un cruce en una clase que se resuelve en la próxima, otra es clase a clase, me venís y me buscás y me buscás y me buscás. Y acumulás hasta que, pasa algo o no pasa nada y simplemente vive esa persona siendo sometida. Después, intencionalidad. En el conflicto académico no necesariamente es dañina y en el acoso moral universitario busca particularmente humillar o excluir. Profe, si usted tiene algún comentario o algo, por favor. Mira, acá el profesional lo que está leyendo Vale es vale, sí. Más fácil. Es exactamente la síntesis de lo que estamos conversando. Pero yo lo que quiero agregar a esto es lo siguiente, o aclarar. Obvio. Cuando uno desembarca en una organización que tiene este tipo de conflictos, el responsable primero que te dice, ¿usted tiene problemas de moving universitario? No, nosotros somos una gran familia. En una escuela lo mismo, nosotros somos una gran familia. ¿Por qué? Porque la organización trata de defenderse de su liderazgo y esconder la tierra debajo de la alfombra. Esto solo se puede abordar si se pone al sol sobre la mesa y se dice, muchachos, muchachas, tenemos este problema, conductas repetitivas de hostigamiento a determinado docente. Si no, discutámoslo, veamos si esto se repite. O sea, si no hay una intervención vertical en cualquiera de estas dos situaciones, bullying o moving, no tiene ninguna posibilidad de ser abordado, porque los propios actores no están en capacidad de resolverlo. Ahora, cuando las autoridades o los líderes intentan resolverlo, hay resistencia tanto del bulizante o del movizante como del bulizado o el movizado. ¿Por qué? Y porque no se quiere reconocer la situación. Y la herida hay que verla. ¿Vieron como una cicatriz? Cuando
nos hacemos un corte, a veces no queremos ni ver la herida que tenemos porque nos impresiona, pero llega un momento que somos capaces de ver la herida. Y somos capaces de ver la herida quiere decir que maduramos para comprender el daño. Eso es lo que tiene que pasar. Madurar para comprender el daño. Me gustó esa frase. Sí. Profe, y me gusta... Otro conejo tengo, si querés. El show de magia sigue. No, lo que yo le quería decir, ahí tiene agua, por si quiere tomar un traguito, que no paró de hablar. Está muy bien las definiciones, se entiende todo, creo que por el momento vamos bien, Valen. Yo lo que quiero saber, sin que nos cuente muchos datos, pero quiero que nos cuente alguna experiencia o algún caso en particular donde se pudo resolver el conflicto o se dejó de acosar a una persona. Bueno, el que tiene que tomar el toro por las astas es el docente o la docente a cargo. Supongamos que institucionalmente no hay ninguna acción. ¿Y usted como docente tuvo alguna vez que tomar? Sí, claro, por supuesto. Por favor, cuéntemela. No, bueno, pero no importa, porque básicamente lo que uno tiene que hacer, sí, es esto. Poner el tema sobre la mesa. ¿Pero cómo lo abordó usted? Desde esto, he detectado que hay determinadas situaciones que se repiten con algunos integrantes de nuestra clase. Pero ¿ellos contra vos o entre los alumnos? Contra mí puede ser siempre, pero eso no tiene importancia, porque esto tiene que ver con la piel que vos tenés para estar al frente del aula. O sea, cuando uno es más viejo, como yo, y dejó de ser perito mercantil... y ya experimentado, me gusta llamarlo. Bueno, con un currículum más largo. Sí. O sea, yo hoy quisiera ser perito mercantil y que mi currículum no dijese nada. Mi currículum está lleno de líneas, representan el paso del tiempo, pero... Más allá de eso. Básicamente lo que quiero decir es, estos episodios solo se pueden abordar, insisto, poniendo sobre la mesa. Uno tiene que estar frente al aula. El aula... Es muy importante que comprendan esto. Las organizaciones tienen un organigrama. Este es el docente, estos son los adjuntos, estos son los alumnos. Eso es una estructura formal de un organigrama de un aula. Pero el aula, además, es una conversación. En las organizaciones modernas existe algo que se llama Chief Conversation Officer. El Chief Conversation Officer es el que detecta las conversaciones informales para reconvertirlas en conversaciones positivas. Tenemos a nosotros a nuestra directora, que es la profesora Millán, que siempre habla de la etimología de las palabras y habla de vert, del latín, V-E-R-T, que significa girar en torno a algo. Entonces, cuando nosotros conversamos, giramos en torno a un punto. Por eso, las clases son redes conversacionales, presenciales o a distancia. No deja de ser una conversación que tiene que ser reconducida cuando daña a alguno de los miembros de esa conversación. Ok, pero si el conflicto es de un chico contra un chico individual, ¿es necesario igualmente hablarlo delante de toda la clase? Sí. ¿Por qué? Porque los demás somos cómplices pasivos del bullying o del mobbing. Porque todos lo vemos. Todos ustedes, los que están detrás de cámara y esto, han visto infinidades de episodios de acoso de algunos compañeros, sobre todo desde el jardín de infantes. Cuando lo vieron y no reaccionaron, fueron cómplices. Entonces toda esa comunidad, toda esa clase, toda esa conversación es cómplice pasivo del daño que alguien o alguienes le están causando a otro. Y por ejemplo, yo como alumna, o qué sé yo, en el secundario, ponele que alguien más joven nos está viendo, ponele que está presenciando una de estas situaciones, y no te digo quizás que es que un compañero literalmente le está pegando a otro, pero sino que de una manera más sutil lo discrimina. ¿Cuál puede ser la mejor manera de actuar? Porque siento yo que siendo alguien de afuera que quiere entrar a intervenir en esa situación, más allá de que después lo puedan joder con decirle, ¿qué te querés hacer el héroe? No sé qué, y lo empiecen a delirar él también. Como que más allá de eso, yo sentiría que no sé si podría ser demasiado, si es un grupo de gente contra una persona y yo queriendo uno ayudar al otro. ¿De qué manera se puede actuar ahí? Bueno, yo como alumna. Hay dos maneras. Como bien dije antes, sí. Hay dos maneras y son difíciles. Diagnóstico fácil, abordaje complicado.
Todas estas redes conversacionales, la clase, por ejemplo, tiene, además del docente, que es un líder impuesto, puede tener dos tipos de líderes, un líder positivo y un líder negativo, ¿sí? Todos los grupos humanos tenemos, aquí en este grupo habrá líderes positivos, con todo respeto, líderes positivos y líderes negativos, o lideresas negativas. Ese es un tipo de acoso. Claro, porque yo califico... No, pero no se ve la cámara, profe, no se ve. Porque cuando dijo líderes negativos hizo así. Claro, entonces, tu pregunta es excelente. Ahora, si vos lo hacés porque tenés la condición de reunir a tus compañeros y compañeras y poner el tema sobre la mesa, podés tener una posibilidad de éxito. Pero entonces lo que vos planteás es que yo, compañera, que veo esta situación desde afuera y quiero intervenir, que lo mejor sería agarrar a todo el curso y decir, che, está pasando esto. Sí. Y nos estamos haciendo todos los alames. Sí. Ese es un abordaje directo, intramuros. ¿Vieron lo que pasa en Las Vegas? Queda en Las Vegas. Esto es lo mismo. Es un episodio intramuros que los que están siendo hoy cómplices pasivos del acoso, si tienen la madurez para salir al tema, ojo que se pueden encontrar con cualquier cosa del otro lado. Porque estas cosas, como antes le dije, escalan. El tema es... Y la otra, que es la más tradicional, pero también es difícil, si vos recurrís a la autoridad y la autoridad te dice no pasa nada, bueno, ya se van a arreglar, bueno. Bien. Entonces, y no hay otro camino, punto. Ahí terminó la historia. Tiene que haber código. Se entendió. Y yo voy a volver a insistir, porque está muy linda la definición, pero quiero que me cuente cómo es que usted llegó un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a la clase y le dijo al frente de todo el aula, a todos los chicos, está pasando esto. Bueno, ¿cómo fue esa situación? ¿Cuáles fueron las respuestas? Lo que hay que hacer es lo siguiente. Muy buena pregunta. No quiero caer en el morbo de cuénteme cómo era la cosa, pero... Muy buena, muy buena pregunta. Como antes expliqué, el conflicto empieza a dar señales, hay algo que se llama puntuar en la historia de una relación. ¿Qué quiere decir puntuar en la historia de la relación? Vale, llega todas las semanas, media hora tarde, al programa. Fede. Y un día llega 5 minutos tarde. Y yo, como director del programa, estallo y le digo, ¿otra vez viniste tarde? Desde la perspectiva de ella, que siempre venía media hora más tarde, llegar 5 minutos más tarde y nada es lo mismo. Ella puntúa en la historia de nuestra relación. Ella puntúa hoy. Y yo puntúo las 8 veces que llegó media hora tarde los últimos meses. Lo mismo pasa en las parejas. Alguien en la pareja puntúa hoy, siempre llegas tarde cuando vamos a cenar con mis papás. Y yo que llegué hoy 5 minutos tarde y siempre llegué media hora más tarde, puntúo en otro lugar. Eso genera conflicto. Entonces, la pregunta tuya es la siguiente. Yo no llegué un día y me desperté y el aula tenía un conflicto. Yo fui viendo una evolución de un conflicto a lo largo del tiempo, fui recabando información, porque las variables cruciales de la gestión de conflictos son 4. Poder, tiempo, información y contexto. Entonces, cuando yo tengo un conflicto así, tengo que tener información. Porque a lo mejor es una ilusión mía. Claro. Tengo que saber dónde está el poder en esa relación. ¿Quién hostiga a quién? ¿Qué tiempo hace que se lleva? Y el contexto yo no lo puedo manejar. Vos en un conflicto podés manejar tu tiempo, tu poder, tu información y el contexto no. ¿Por qué? Porque si hay una línea bajada de la autoridad que no pasa nada, si se moviliza algún alumno, porque ya han habido casos donde la autoridad no le dio bolilla, bueno, vos con ese contexto no podés hacer nada y podés tratar de hacer un trabajo focal o puntual. En este tema vos tenés que llevarlo sobre la mesa y decir, yo estoy detectando esta situación que considero que es repetitiva. ¿Podemos adultamente conversarlo? Identifico que Pedro y Carlitos siempre hostigan a María. No, bueno, hablémoslo. ¿Y cuando usted lo planteó, lo pudieron hablar frente de todos? En alguna oportunidad sí, en otras no. Hablarlo delante de todos
se habla delante de todo. Pero bueno, perdón si no abusé de la palabra. Iba avisando por las dudas, porque lo veo muy porque metido en el tema. Yo estoy muy metido. Bueno, sí. Como idea cierre, frente a un conflicto que pasa hoy, nosotros no reaccionamos por el conflicto en sí mismo, reaccionamos por nuestra historia. Si yo me quemé con agua hirviendo cuando tenía 1 año, cosa que es cierta, Bien, tenemos la marca. hoy, 30 años después, no, mucho más después, cuando veo que mi nieto se acerca a la cocina donde hay fuego y se está hirviendo agua, me aterro. Los que están alrededor mío dicen, ¿qué pasa? No pasa nada. Yo no reacciono porque él se acerque al fuego, reacciono por mi historia con el fuego. Cada uno de ustedes reacciona por lo que pasó, el no que por se lo quema que con es. leche, ve una vaca y llora. Exactamente. Qué gran cierre. Hermoso, bueno, el profesor Alberto Elizabeski con nosotros en una segunda ocasión. Le agradecemos por haber venido esta vez. Me interesó mucho el tema del mobbing, creo que es algo a tratar y poco tratado está de manera como para aprenderlo. Creo que poco se habla en las escuelas y en las universidades. No tenemos muchas herramientas para saber cómo abordarlo. Tal cual. Eso estaría bueno, empezar a marcar un poco, a ver, para poder resolver realmente conflictos. Yo, por suerte, hasta ahora no he tenido la suerte de no vivenciar ni ser partícipe de... bueno, quizás le estoy haciendo bullying a alguien en la facultad y no lo sé. No creo. Pero, por suerte, no he tenido la oportunidad de verlo. Espero nunca hacerlo, pero en el secundario sí. Lo vi, me pasó, quizás también yo lo ejercí, creo que, por ejemplo, y no sé la intervención de nadie. Una pastilla chiquita. Cada cursada, cuando comienza, debería tener un tiempo dedicado a una reflexión sobre esto, porque daña la relación a través del tiempo. Total. ¿Sí? Sí. Y Bueno, encima perjudica el proceso de aprendizaje. Absolutamente. Y enseñanza. Hay que prestarle más atención para que el pasaje por la universidad sea divertido y Yo diría en que es importante no ser cómplices pasivos del movie. Muy bien. Gran manera de cerrar. Muchas gracias por venir, Muchas Alberto. gracias, profe. Espero que chicos. termine bien la semana. Un y tenga gusto. una Hoy en el Día del Maestro espero terminarlo bien. ¡Feliz Día del Feliz Día del Maestro! Maestro. ¡Feliz día, chicos! Perdón, me re olvidé. Es que claro, yo voy al secundario, voy a la facultad y uno ya se olvida que es el Día del Maestro, porque es el Día del Profesor. El 16 igual creo que es el Día del Profesor, la semana que viene. Hoy es el Día del Maestro porque recuerdo que mi hermana no fue a clase, así que... Y claro, porque lo es feriado. reconfirmo, así que le mandamos un beso a todos. Felicitaciones a todos. Gracias, chicos. Muchísimas gracias, Y Alberto. vamos con el programa de Y vamos Muchas viendo, gracias, vamos para adelante. Vamos entonces. viendo y vamos adelantando.